Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña un habitual invitado de este programa, el profesor Luis Vivanco, para conversar sobre la filosofía árabe. Saludos Luis, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Filosofía árabe, un segmento muy largo supongo de la filosofía que aquí en Occidente quizás no conocemos tanto, a pesar de que en esa gran obra pictórica de Rafael, creo que es, la discusión entre Platón y Aristóteles. La Academia de Atenas. Esa es de Rafael, ¿verdad? Es de Rafael. Sí, de Rafael. Sí. En el lado izquierdo inferior creo que está Averroes con un turbante mirando hacia arriba. Sí. Señal de que ya en el Renacimiento pues había mucha estima por los filósofos árabes, pero nosotros queremos conocer un poco más sobre ellos. ¿Quiénes eran los filósofos árabes? Bueno, hay una cosa aquí. Es verdad que hasta hace un tiempo había bastante como desconocimiento sobre esto, pero hoy en el mundo, con todos los medios y con un mayor contacto con todo lo que es Oriente, hay bastante estudio sobre esto, y inclusive se le ha cambiado el nombre, porque esto se llamaba o filosofía islámica o filosofía árabe, y había confusión. Hay que aclarar eso. Se habla de filosofía en el mundo islámico. Un poquito complicado decirlo, pues son 4 palabras, filosofía en el mundo islámico. ¿Pero por qué? Porque mucha de esa filosofía que se hizo no era en árabe. Se la había llamado árabe porque muchos escribían en árabe como se escribía en latín en la Edad Media. Pero hay muchos que escribieron en árabe, otros en persa y otros en otras lenguas que usaban en el Islam, pero que no eran árabe. Avicena, por ejemplo, ¿verdad? No escribió en árabe. Escribió en árabe y en persa. Y en persa. Sí. También no se le puede llamar filosofía islámica porque hay muchos que no eran musulmanes. Había judíos, había cristianos, ¿no? Como Maimónides, por ejemplo. Maimónides, que era judío, y también Al-Muqamas, que era otro judío muy famoso, ¿no? Y bueno, de los cristianos, Hunayn bin Ishaq, que es uno de los primeros filósofos árabes y tradujo obras de Aristóteles, ¿no? Al árabe. Y escribió en lengua árabe. Escribió en lengua árabe y en siríaco. Sí. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los 4 o 5 principales filósofos que representan mejor este movimiento? Sí, podemos decir, el primero de todos, el que llamaban el filósofo de los árabes, es Abu Yusuf al-Kindi. Este vivió en el siglo VIII, casi en el noveno. Después está Abu Nasser al-Farabi, que ya no es árabe, es de raza o de origen túrquico, ¿no? De lo que hoy sería Uzbekistán, en el sur de la ex Unión Soviética. Luego de Al-Farabi, que fue un gran filósofo en áreas de metafísica y política, vino quizás uno de los más grandes, no solamente de los árabes, sino de toda la filosofía del mundo islámico, sino de toda la filosofía en general, que es Avicena, Abul Walid bin Sina. ¿De dónde era Avicena? Era de lo que hoy es Tayikistán, también otra ex república de la Unión Soviética, pero de origen iraní, o sea, farsi. Y el último, que es más cercano a nosotros porque es de origen español, árabe español, que es Averroes, Abul Walid bin Rushd, y era de Córdoba, en una época en que Córdoba era una ciudad muy importante y dio grandes filósofos judíos y árabes, y después eso se acabó porque vinieron una invasión de fundamentalistas del desierto del Sáhara, que pasaron Marruecos, pasaron a España y cerraron universidades, colegios y les cortaron las cabezas. ¿Los almorávides son esos? Los almohades. Los almohades. Sí. ¿Cuáles son algunos de los temas generales? Sí podríamos, porque no sé si esto será posible, pero ¿qué temas que engloben a todos estos filósofos en el mundo islámico? Bueno, sí, hay algunos muy importantes, sobre todo la parte metafísica, porque ellos no es que inventaron de hacer filosofía. Ellos recibieron de Medio Oriente, los árabes cuando salieron de la península arábiga, contacto con muchos otros pueblos, persas, hindúes, egipcios, sirios, griegos, y de todos estos aprendieron una serie de cosas, agricultura, o sea, técnicas agrícolas, medicina, botánica, zoología, matemática y también filosofía. Esta la aprendieron más que todo de los griegos, ¿no? Entonces, cuando vieron a Aristóteles, les interesaron mucho ciertos temas, los temas de metafísica y algunos temas que tenían que ver con política. Y también las otras ramas de ética y lógica, etcétera. Pero sobre todo metafísica y política. Entonces, un tema que está en todos ellos en general es el rol del intelecto, o sea, el intelecto agente que llamaban, el intelecto que piensa en nosotros,
¿qué es? Si es solamente nuestro o es también un intelecto universal que piensa a través de nosotros. Parece una idea extraña, pero ya se dice que Aristóteles la había algo pensado y lo expone así en un libro de Aristóteles que se llama Sobre el alma, de Ánima. Y después de Aristóteles la pensaron los neoplatónicos y de ahí la recibieron los árabes y la siguieron pensando, y de hecho se ha pensado en la filosofía hasta Hegel, puede decirse. Los griegos llaman esto en el nous. Sí, hablan de dos nous, el nous patéticos y el nous poéticos. El nous patético sería el intelecto pasivo o intelecto paciente, o inteligencia paciente. Y el nous poético es el activo o agente, la inteligencia que actúa. La diferencia es muy curiosa porque se ponían varios ejemplos, ¿no?, sobre esto. Un ingeniero, por ejemplo, cuando está haciendo un trabajo en una obra y está dirigiendo a los obreros y haciendo cosas en el plano y logrando cambios en eso, está siendo ingeniero. Pero cuando duerme, aunque sigue siendo el ingeniero, no está su intelecto en acto, sino que está ahí, vamos a decir, en una posibilidad, una potencia, ¿no? No está siendo ingeniero en acto. Entonces, el asunto es si nosotros pensamos por nuestras propias fuerzas y potencias o necesitamos un intelecto que nos ilumine para poder llegar al conocimiento. Como te digo, esto... Algo como un daimón, como el demonio que Sócrates decía que invadía al poeta. No, es una cosa mucho más sutil que eso, ¿no? No es algo extraño, porque esa inteligencia sería como una potencia del ser divino que, como nos creó, actúa en nosotros. Nada podemos conocer si no es en Dios. En Occidente eso se llegó a sostener ya inclusive en la modernidad. Hombres como Malebranche, por ejemplo, dicen eso: no hay nada que podamos conocer nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que en Dios conocemos todo. Es como si Dios iluminara nuestro intelecto para, por ejemplo, saber que esto es una mesa, que esto es una silla. Una visión muy ajena a la cosmovisión científica del mundo, que postula, bueno, que el conocimiento procede de la activación de algunas neuronas y no tiene necesidad de postular la existencia de un espíritu foráneo al cerebro. No es una cosa tan primero como un espíritu foráneo, es como una forma de entender las cosas que en realidad, tal como la plantean, es bastante científica en cuanto a rigor, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2 y 2 son 4 en un salón, todos los alumnos ven eso, todos los alumnos dicen, eso es correcto, ¿entiendes? Es como si estuviera actuando una cosa que no es de nosotros, para poder saber eso. Como que nosotros todos nos adscribimos a algo que aprendimos, pero que en realidad por nosotros solos muy difícilmente lo hubiéramos podido aprender si no es por la iluminación intelectual. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre algunos de los temas generales de la filosofía en el mundo islámico, que esa es la forma correcta de referirse a este conjunto de filósofos. @Giandrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Shakira, una cantante colombiana de origen árabe, con el tema Sale el Sol. Seguimos en Ágora, @Giandrade80 es mi Twitter. Me acompaña Luis Vivanco, él es profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, y hoy conversamos sobre los filósofos en el mundo islámico. Y vale la aclaratoria que son filósofos en el mundo islámico porque algunos escribieron en lengua árabe, otros escribieron en lenguas no árabes, pero dentro de la civilización islámica, y no todos eran musulmanes, había judíos y había cristianos también, pero claro, como a toda esa civilización se le llama civilización islámica, pues esa es la forma más correcta de llamarlo. ¿Qué otros temas engloban a estos filósofos, Luis? Bueno, quizás la cuestión de lo moral y las relaciones entre el mundo de la fe y el mundo de la razón. Esas relaciones entre fe y razón habían sido, como siempre, un problema que surge a partir de la caída de la antigüedad, del fin del mundo griego. Porque los griegos nunca tuvieron problemas de relaciones entre fe y razón, porque ellos no tenían una fe exigente y formal y estructurada. Pero estos pueblos que tienen una religión revelada, pues en ellos eran más exigentes. Y lo trabajaron de una manera muy distinta al cristianismo, ¿no? Para algunos no había arreglo y la razón tenía que someterse a la fe. Para otros eran dos órdenes distintos, como Averroes,
y la fe tiene sus razones y la razón tiene sus razones y argumentos y no se pueden mezclar, y la verdad que es una sola, simplemente son puntos de vista distintos de una y otra cosa. Pero para Averroes no hay conflicto entonces entre... No habría conflicto, pero si lo hay, si parece haber conflicto, dice que hay que darle el papel, el lugar a la razón a la razón, ¿no? Hay que darle la solución de la disputa, pues, de una manera afirmativa a la razón, no a la fe. Pero supongamos, por ejemplo, la hipótesis de que a un comerciante del siglo VII en Arabia se le aparece un ángel en una cueva y le empieza a dictar supuestas revelaciones. Yo, desde una postura racional, tendría que decir que ese hombre seguramente estaba alucinando o no estaba bien mentalmente, o inventó eso para ganar poder, etcétera. Yeah. Eso es lo que la postura racional diría, creo yo. Ahora, la postura desde la fe diría, no, que el último profeta recibió esas revelaciones. ¿Cómo habría Averroes resuelto eso? Porque la razón claramente, yo creo que diría que ese hombre o estaba alucinando, o inventó eso, o cualquier otra cosa, pero no propiamente que recibió comunicaciones de un ángel. Bueno, ahí habría que ver, vamos a decir, cuáles son las bases epistémicas de la razón para juzgar las cosas, ¿no? De esa razón. Porque ya la razón histórica como tal, por ejemplo, te puede decir que puede surgir un impostor, puede surgir un falso profeta y guiar un pueblo durante un tiempo y tal, pero no puede hacer una cosa consistente durante mucho tiempo. Es decir, eso lo reconocen todos los historiadores, sean o no creyentes, y la mayoría hoy en día, sobre todo en Occidente, no son necesariamente adscritos a ninguna creencia o bajo las exigencias de una creencia, pero reconocen que Mahoma, fuera que estuviera sacando esas visiones o esas, como dices tú, alucinaciones de su subconsciente o de su imaginación, pero era vamos a decir, un hombre que estaba coherente con lo que él creía, con su doctrina, un racionalista no va a negar eso, pero no va a aceptar que eso es una comunicación directa de un ángel real. Sí, pero el asunto es si era un impostor o no. Es decir, ¿puede un impostor fundar una civilización? Eso es lo extraño, pues eso es lo difícil. Es como decir que se puede sostener todo sobre una mentira, ¿no? Y una mentira generalmente tiene las piernas cortas, ¿no? Puede tener elementos que sean incoherentes, pero de ahí a que todo el sistema se basa en una mentira, eso ya es pero yo no diría que el racionalista dice que Mahoma fundó esto sobre una mentira, sí, porque a lo mejor él sí creía lo que estaba diciendo, ajá, pero que era producto de su imaginación, pues, ya, una alucinación. Pero en todo caso, yo sí creo que ha habido civilizaciones que se han montado sobre mentiras, porque ese mismo argumento que usted está empleando también lo puede emplear un mormón para decir, Joseph Smith sí tuvo que recibir revelaciones divinas para poder sostener la religión mormona, que lleva 150 años y no se desborona, y crece y crece, señal de que tuvo un origen divino. Si vamos a jugar ese juego con el Islam, también tenemos que jugar ese juego con el mormonismo. Yo creo que el mormonismo no ha fundado una cosa así como el Islam. O sea, el Islam, humildemente, en 100 años había cambiado toda la cara de esa parte del mundo y luego una cara mucho mayor, y la cambió en general positivamente. Eso lo reconocen todos los historiadores, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que no podemos pensar que una cosa coherente se basa en algo incoherente, porque sería como contradictorio. Ahora, de ahí a decir que todo lo que Mahoma pensó y creyó e hizo se basaba en un dato fehaciente, un dato vamos a decir sensible de un ángel y todo esto, eso no lo sabemos. Yo pienso que no, porque no soy musulmán, pero los musulmanes creen en eso como un acto de fe. En la revelación del ángel Gabriel. Pero en el caso, por ejemplo, de Averroes, cuando él dice que hay que privilegiar la postura racional por encima de la postura derivada de la fe. Bueno, ahí si la razón me dice a mí que Mahoma no recibió revelaciones realmente, sino que, bueno, las formó, que pudieron haber sido muy coherentes, pero que no eran revelaciones genuinas, porque eso es lo que me dice la razón. Ajá. Pero la fe, por otra parte, me dice, sí, Mahoma sí fue el último profeta, el sello de los profetas. Averroes, ¿cómo habría solucionado esa postura? ¿Por cuál de las dos posturas habría que irse, según Averroes? Si es un problema así tan fuerte, yo pienso que se trataría de ver qué es lo que no es contradictorio lógicamente a la razón.
Es decir, es contradictorio que a un hombre pueda recibir una revelación, es contradictorio que se le aparezca un ángel. ¿Qué son los ángeles? Es contradictoria la existencia de los ángeles. O sea, tiene sentido, es consistente que pueda existir un ser como un ángel. Y si vas examinando cada una de esas cuestiones y no encuentras contradicción, piensas que, ok, pues no puedo decir que sé esto, pero puedo decir que lo puedo aceptar como posible, factible. Bueno, ciertamente contradicciones no encuentro, porque ciertamente es lógicamente posible que existan los ángeles y todas esas cosas, pero yo no estoy seguro que eso sea suficiente para decir que es una postura racional. Porque los mitos griegos tampoco hay muchas contradicciones, pero con todo yo no creo que una persona racional pueda aceptar eso literalmente. Bueno, Platón ya encontraba bastantes elementos como para no aceptarlos, ¿ah? Y Platón no era a veces bueno, era exigente, pero quizá no tanto como lo podría ser una época racionalista como la nuestra, ¿no? Ahora hay una cosa curiosa. Hablé de Averroes, ¿no? En esto de este tema sobre la fe y la razón. Pero hay otro filósofo que era antirracionalista, vamos a decir, o que había sido filósofo y tuvo una crisis de fe filosófica y se salió de la filosofía y se volvió místico. Y se dedicó a predicar el Islam de una manera mucho más fervorosa. Al-Ghazali, ese. Al-Ghazali. Vamos a dejarlo para el segmento que viene. Perfecto. Su incoherencia de los filósofos. Sí. @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco sobre la filosofía en el mundo islámico. Escuchemos de Vicentico un tema que se llama Solo un momento y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco, profesor de la Facultad de Humanidades. El tema que nos ocupa hoy es la filosofía en el mundo islámico. Decías tú en el segmento anterior, Luis, que un tema que preocupó mucho a estos filósofos es la relación entre razón y fe. Sí. Y postulabas, pues, la postura de Averroes, Ibn Rushd, quien decía, bueno, que si aparentemente hay conflicto entre razón y fe, habría que privilegiar a la razón. Sí. Pero claro, luego surge otro filósofo, Al-Ghazali, quien dice, no, más bien... No, eso es lo interesante. Al-Ghazali opina en cierto modo parecido, correspondiente con Averroes. Hay una cosa que lo dice Al-Ghazali en ese libro, en la incoherencia de los filósofos, en árabe se llama Tahafut al-Falasifa, y dice que en esa época los líderes religiosos, los que eran, vamos a decir, los teólogos del Islam, habían recomendado no estudiar matemáticas y no estudiar lógica. Inclusive hay uno muy famoso que se llamaba Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Taymiyyah, que escribió un libro contra la lógica, ¿no? Sí. Una cosa un poco extraña, ¿no? Y entonces él dice que eso está mal hecho, y porque le dice, si a un hombre que estudia matemáticas, ¿no? y obtiene con resultados, con operaciones matemáticas, tú le dices que esos resultados están contra la fe, el hombre lo que va a hacer es abandonar la fe, no abandonar las matemáticas, porque las matemáticas le están convenciendo racionalmente y coherentemente de una cosa que es verdadera. Yo haría eso, si a mí alguien me dice, no, que Dios dice que 2 más 2 son 5, chao Dios, no creo más en ti, 2 más 2 son 4. Sí, o sea, dice, estás haciendo una cosa contra la fe, entonces dice, hay que separar bien los ámbitos. Es bien interesante eso, porque eso va a pasar en Europa siglos después, de separar bien los ámbitos para que no se meta la teología en la ciencia, ni la ciencia en la teología. Que si hubiera pasado eso en el caso de Galileo, a lo mejor hubiera sido distinto el resultado. Pero en el Islam ya lo estaban planteando tanto Averroes como Al-Ghazali. El problema es que Al-Ghazali era sufi, era un místico, y Averroes era un hombre que, sin tener posiciones heréticas, pero estuvo muy cerca, bordeando de vamos a decir, no la apostasía, pero sí el rechazo a ciertos temas de fe que eran muy sensibles en esa época. Estamos en una época en que, aparecido ahora, había movimientos fundamentalistas, pero en ese momento eran muy fuertes, y los gobernantes ante esos movimientos tenían como dos posturas: u oponerse a ellos de una manera represiva, ejecutando, encarcelando y persiguiendo a sus seguidores, o rendirse ante ellos cuando ya eran muy masivos y darles como gran poder en el Estado para gobernar escuelas, para gobernar la ciudad, ¿no? Y entonces cuando gobernaban era terrible porque cerraban tabernas, cerraban iglesias, etcétera, y hacían que la gente se fuera. Eso pasó en Córdoba. En Córdoba cerraron la universidad, quemaron los libros, cerraron la escuela, y se tuvieron que ir judíos y cristianos y musulmanes que estudiaban y trabajaban, entre ellos Maimónides y Averroes. Se tuvieron que salir de Córdoba cuando fue el gobierno almohade.
Entonces es muy curioso porque uno dice, bueno, los musulmanes en este momento están planteando volver le llaman salafi ese movimiento, volver a las bases del Islam, volver a las primeras épocas de una fe más pura, pero cuando ven ese pasado, yo me pregunto a veces, ¿no ven todas esas cosas que ya pasaron en 1100, 1200, ¿no? Hace 800 años, 900 años, y todos los desastres que trajo, y todas las persecuciones, y sin embargo quieren todavía ese modelo, ¿no? De una fe impuesta así, un poquito rígida, ¿no? Y dura, ¿no? Y sin embargo, fíjate, dos pensadores pensaban que la razón tiene sus fueros y no se los puedes quitar. Cuando hay una contradicción en el texto religioso con algo racional, Averroes dice que el texto religioso hay que interpretarlo según las reglas de interpretación coránica como un texto alegórico, es decir, que habla de realidades figuradas, de metáforas, que no es un discurso directo, un discurso racional donde te refleja lo sensible en palabras, sino que lo refleja con figuras que se suelen dar para poder transmitir una idea. Y hace eso en una obra muy interesante que Averroes era filósofo racionalista, vamos a decir, era estudioso de Aristóteles, escribió 3 comentarios a Aristóteles, pero esto lo hace en unas obras dedicadas más bien a los teólogos y a la gente en general, que son obras de difusión religiosa. Entonces trataba de hacer unos argumentos que fueran fáciles de entender para la gente y son muy claros en eso. Y dice eso, pues dice que cuando la razón y la fe chocan, la razón es la que nos hace conocer la fe, de modo que no puede ser la razón la que esté equivocada. ¿Y Al-Ghazali cómo ve eso? Al-Ghazali dice que hay que separar ambos campos y que no se puede meter la razón en cosas de fe, para descalificar cosas de fe cuando son cosas netamente de la revelación religiosa, del modo en que se da esta, ni la fe puede descalificar cosas de la razón, como en el caso de la matemática, ¿no? Porque son cosas netamente del campo racional. Cada una tiene sus ámbitos y tiene que respetarse. O sea, pero entonces en el caso hipotético de que alguien diga, no, pero Dios dice que 2 más 2 son 5, pues Al-Ghazali diría, está violando la separación entre fe y razón. Hubo esa escuela en el Islam y también en el cristianismo, e inclusive hasta modernas épocas, ¿no? Uno de los que pensaban algo de eso era Duns Scotus y otro era Guillermo de Ockham. Es decir, tú no le puedes poner límites a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es absoluta, Dios puede crear universos en que haya 2 paralelas que se junten, ¿no? O 2 y 2 sean 5, ¿no? O 2 y 2 sean 3. Resulta que de alguna manera eso también ocurre en este universo. Es decir, hoy sabemos que las 2 paralelas en el universo se pueden juntar. Y hoy sabemos que 2 litros de agua más 2 litros de alcohol no son 4 litros, sino 3, tanto, ¿no? O 2 amperios más 2 amperios en un motor trifásico no son 4 amperios, sino 3,45, aún así, ¿no? Es decir, claro, yo estoy poniendo casos como muy extremos, pero es como contemplar que Dios puede hacer las cosas distintas en otros universos. Eso es decir, si hubiera querido, ¿no? Y algo de eso incluso lo llega a plantear después, pero de otra manera, Leibniz, ¿no? Cuando dice, bueno, puede haber muchos universos, ¿okay? En este suceden estas cosas de esta manera, puede haber sucedido de otra manera, quizás no tan buena como esta, y otra manera que fuera aún peor que esta, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí están sucediendo como supuestamente deberían ser la mejor manera. Y los musulmanes, en este caso, aunque admiten que Dios, su libertad es absoluta, libérrima, no puede ser opuesta por nada, pero se establece con reglas racionales. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación sobre los filósofos del mundo islámico con Luis Vivanco. @GEANDRADIO80 es mi Twitter. Escuchemos de Celine Dion, un tema que se llama Inmensité. Seguimos en Ágora, @GEANDRADIO80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis Vivanco a propósito de la filosofía en el mundo islámico. Luis, muchos de los filósofos que nos has mencionado tratan sobre temas metafísicos, epistemológicos, religiosos, pero algunos otros filósofos árabes trataron sobre temas muy terrenales, incluso precursores de la sociología. Y uno de los que frecuentemente se invoca como filósofo árabe o filósofo en el mundo islámico que trató temas de historia y de política y de sociedad era Ibn Khaldun. Sí. ¿Por qué es tan relevante Ibn Khaldun? Bueno, es interesante este autor. Yo tengo un particular interés en él porque llevo más de 20 años estudiándolo y hice mis 2
tesis, y estoy haciendo mi tesis de doctorado en filosofía en él, y aparte de trabajos de ascenso y artículos académicos y conferencias, etcétera. Nació en 1332 en Túnez y murió en 1406 en el Cairo. ¿Quién fue este hombre? Fue un juez que se dedicó por vocación a escribir historia. Un hombre que estuvo muy pegado a los cargos políticos desde los 18 años, inclusive sufrió cárcel y persecuciones, y estuvo en guerras, le tocó dirigir ejércitos y todo esto, batallas, y conoció muy bien todo lo que era África del Norte, lo que hoy es Túnez, Marruecos y Argelia. Estuvo en toda esa región recorriéndola, tanto el desierto como la costa, y conoció distintos gobernantes, algunos muy tiranos, otros más razonables. Entonces sabía mucho de política y escribió una obra vasta que se llama La Historia Universal, que son 7 volúmenes, generalmente bastante gruesos que los 7 volúmenes, pero el primero es el más interesante y el más famoso de todos, que es como la introducción a los 6 otros volúmenes. Y esas instrucciones, que son más de 1000 páginas en la edición castellana, en la traducción, son como unas instrucciones para entender la historia. Es decir, no es simplemente la historia, es narrar los hechos que han sucedido y cómo los sucedieron. No. ¿Qué significa el desarrollo histórico? ¿Qué significa la vida de un pueblo? ¿Por qué un pueblo surge de repente, se desarrolla y luego decae? ¿Y cómo funciona eso? Y entonces va a hablar de cosas que nadie había hablado hasta ese momento. Va a hablar de cosas como impuestos, circulación de capitales o circulación de dinero en una cultura, cómo funciona todo esto de la difusión de la educación, cómo funcionan las clases sociales, la burocracia. Va a hablar de todos estos temas que eran como nuevos. Y esto lo hace en un momento en que ya el mundo islámico está en decadencia, y él se da cuenta de eso y escribe las razones de esa decadencia. Y además Europa todavía no ha despertado plenamente al Renacimiento, quizá Italia, ¿no? Pero no el resto de Europa. Entonces todavía Europa le va a tardar siglos para desarrollar un pensamiento sobre la sociedad y sobre la historia como el que hizo Ibn Khaldun. Empezará a hacer algo sobre la política con Maquiavelo, Bodino, Hobbes, y luego sobre historia con Juan Bautista Vico y más tarde Comte y todos los demás. Pero en realidad es en el siglo XIX donde se le descubre. Por eso no ha tenido tanta fama, no tuvo tanta fama como han tenido los otros. Los otros, Europa los conoció en la Edad Media, hace más de 1000 años. Pero a Ibn Khaldun lo conocemos prácticamente hace 200 años. Las primeras cosas que se empiezan a conocer en Europa en Ibn Khaldun se dan a conocer cuando era comienzo del siglo XIX, cuando estaba empezando nuestro proceso de independencia. Y la primera traducción de su obra se va a hacer ya en 1860 y tantos, cuando ya había corrido bastante parte del siglo XIX. Entonces, cuando se descubre su obra, van a ver en ella muchos ecos de ideas evolucionistas, positivistas, inclusive del marxismo, y de muchas corrientes contemporáneas, materialismo, etcétera, porque es un hombre que examina los hechos, aunque es un creyente y es un hombre que a cada rato invoca a Dios, pero dice, vamos a examinar los hechos como suceden en el mundo, con todas las relaciones directas entre ellos. No hablar de relaciones lejanas, relaciones finales, sino relaciones directas, ¿no? Que un país sea rico o no depende de los recursos que tenga y cómo se exploten. Y cómo estos recursos se explotan y se distribuyan los bienes que de ellos salen, de eso depende también mucho del estado de una cultura. Y todo lo va a establecer todo como unas leyes. Dice, hay leyes en la historia y son leyes inexorables. En eso es muy determinista y es casi cíclico. Es decir, una civilización empieza a progresar y ya entra en un camino que al mismo tiempo que es de progreso es de muerte. Significa que en un momento va a decaer. Las civilizaciones que se mantienen, por ejemplo, primitivas, que no cambian prácticamente nada de un siglo a otro, pueden durar muchos miles de años en ese estado. Pero una vez que empiezan a desarrollarse, que empiezan a progresar, entran en el rumbo de su muerte. Y este tema del ciclo de las civilizaciones ha sido muy fructífero y es un tema muy prominente entre filósofos occidentales de la historia de este último siglo. Pienso en Oswald Spengler, por ejemplo, o Arnold Toynbee, que los dos postularon teorías muy similares, supongo, las de Ibn Khaldun, sobre cuánto puede durar una civilización y cuáles son los ciclos de auge y decadencia. Exacto. Y las mecánicas de por qué surge eso, ¿no? Sí. Mucha gente está esperando el fin de Estados Unidos, el colapso, y lo anuncian y nada que llega. ¿Cuáles, según Ibn Khaldun, serían los factores que hacen colapsar una civilización? Porque yo desde que yo soy adolescente vengo escuchando que Estados Unidos va a colapsar y que va a colapsar y nada que colapsa. Bueno, hubo un gran escritor americano, Thorstein Veblen, que escribió un libro muy famoso, La teoría de la clase ociosa, en que en los años 20 ya anunciaba la decadencia de Estados Unidos, cosa que
al menos como él lo planteaba, no se ha dado, ¿no? Sí. ¿Okay? Pero se dan todas esas cosas, esos vicios, y cómo eso sigue funcionando nadie lo sabe, pues. Bueno, el asunto es que Ibn Khaldun dice que esto se puede pasar en 3 generaciones y hasta en 4, pero no le da mucho más tiempo allá. Dice, en 3 generaciones, y es una cosa que ya se hasta como un refrán. El abuelo trabajó e hizo el dinero, el padre conservó algo del dinero, pero no lo supo invertir, y el hijo malgastó el dinero, o sea, el nieto, ¿no? Entonces, en 3 generaciones basta para hacer decaer eso. Pero Ibn Khaldun no se basa en una cuestión simplemente de una conseja popular, una leyenda urbana, o un refrán. Se basa en su observación de las sociedades en que él ha visto que los que vienen del desierto, que son los que conquistan las ciudades, las conquistan porque en las ciudades los hombres con la vida cómoda se olvidan de cómo pelear. En cambio, el hombre del desierto está siempre con la guerra como su actividad habitual en el día a día. No puede dejar de tener un espíritu bélico. Cuando le toca enfrentarse a estos 2 hombres, van a ganar los del desierto y se imponen. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan y conquistan una ciudad, se empiezan a acostumbrar a los usos de la civilización, aprenden a leer y escribir, en vez de rezar en el desierto, van a rezar en una mezquita con fuentes, etcétera. En vez de tener una vida sencilla, donde las mujeres les ayudan a buscar los alimentos, las mujeres les ayudan a preparar las cosas, la tienda, etcétera. No, aquí las mujeres son marginadas en una parte de la casa y el hombre está solo, digamos, gozando de los esclavos que le hacen todo el trabajo. Entonces se van haciendo más perezosos, inclusive cambia su salud, y Ibn Khaldun cambia su figura, se vuelve más gordo, y ya no van a poder ser ágiles, ni valientes, ni nada de esto. Pero eso, dice, eso tarda, eso no es como que inmediatamente. Pero dice, la muestra de eso es que muchos de estos no eran comerciantes en el desierto, no eran comerciantes, vamos a decir, de estar sentados en una tienda, ¿no? Sino comerciantes de caravana, o sea, una cosa más activa. Y aquí van a ser comerciantes en tienda y se vuelven cobardes, se vuelven temedores, hombres tímidos, etcétera, ¿no? ¿Hay forma de evitar ese colapso? O sea, ¿hay forma de escapar a esas leyes de las 3 generaciones? Ibn Khaldun es muy fatalista en esto. Algunos dicen como buen musulmán, pero en realidad yo no creo que los buenos musulmanes sean fatalistas. Pero él les dice que no hay forma de... Ibn llamaba Fatum Muhammad Tasmun. Sí. Esa idea de que los musulmanes están entregados al destino. Sí. Él dice que no hay forma de escapar esto. Lo puedes demorar, lo puedes retrasar, pero es casi como un trabajo perdido. Pero yo creo que Estados Unidos era una refutación de eso, porque ya Estados Unidos lleva más de 3 generaciones y no se le ve ninguna fisura. O sea, hay depravaciones, que si la cárcel de Guantánamo o la obesidad en Estados Unidos o el embrutecimiento de la población, que yo a veces quedo preocupado de ver gente tan estúpida en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso sí es preocupante, pero yo no creo que eso vaya a hacer colapsar a Estados Unidos como el colapso de la Unión Soviética. Hay muchas formas de ver eso. O sea, lo estamos pensando en años, quizá no. Si lo estamos pensando en siglos, ahí sí no, ya sería distinto. Pero Ibn Khaldun no habló de siglos, habló fue de 3 generaciones. Habló de 3 generaciones, sí, por eso. O sea, mira, un siglo y medio cuando mucho. Te cuento una cosa, cuando los turcos, los otomanos, que vencieron al final a los árabes y destruyeron todo el imperio árabe, cuando ellos se conocieron a Ibn Khaldun, les gustó mucho las ideas de Ibn Khaldun, pero pensaban que ellos las habían superado, porque su imperio, efectivamente, si contamos incluso antes de Constantinopla, ya tenía siglos, pero después de Constantinopla duró todavía muchos siglos hasta el siglo XX. Es decir, ellos se consideraban a sí mismos que era una tesis que contrarrestaba a la de Ibn Khaldun, ¿no? Y en realidad, puede que Ibn Khaldun haya quedado limitado a una época y a un medio, el medio que conocía bien, que era el Magreb, ¿no? Pero hay muchas cosas que dice que tienen sentido, que por eso hoy en día es uno de los más estudiados en el mundo árabe y fuera del mundo árabe también. Inclusive en Estados Unidos, por cierto, se le estudia hasta incluso en secundaria. Hay cosas que hablan sobre Ibn Khaldun, como un hombre que hablaba de una teoría de la sociedad, de por qué la sociedad avanza y se retrasa, por qué vamos atrasados, por qué nos adelantamos, qué pasa, ¿no? Y que cubre todos los campos de la actividad, de la cultura, de la economía, de la educación, etcétera, ¿no? Quizá el único caso que él contempla como una excepción a esto es el del profeta. Cuando viene un profeta a un pueblo, puede cambiar esa ley. ¿En qué sentido? No es que va a dejar de hacer ese fatalismo de las 3 generaciones, pero le puede dar un filo nuevo a la historia. A un pueblo que estaba, como vamos a decir, estancado, le da un
un elán, un impulso para que vaya en otra dirección, como se lo dio a los árabes, ¿no? Como se los dio a los hebreos después del Egipto, de la esclavitud, etcétera. Luis, muy agradecido por haber venido. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección, quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción.